Ya. El texto de hoy día vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Por eso no sé si se dieron cuenta que nuestro hermano Pablo gentilmente nos leyó Colosenses 3 del 1 al 17. Todo lo que tenemos, ahí vamos a estar durante esta mañana enseñando la palabra del Señor. Lo que motiva esto es una nueva vida, que es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y si vamos teniendo guardado ahí Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 17, márquenlo ahí en su Biblia, que no se les pierda, porque eso vamos a traer la mayoría de la enseñanza de esta mañana. Quiero que hagamos una pequeña pausa y vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que es estar en Cristo? Podría preguntar si estás en Cristo. Entonces, para recordar un poquito algo básico, Romanos 10, 9 al 10 nos enseña y nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un principio fundamental de la Escritura que tenemos que conocer como creyentes. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tan simple como eso. Y muchas veces se nos enseña, ya sea en nuestros colegios o en alguna religión antigua, en nuestra vida pasada, que hay que hacer cosas para ganarse el cielo. Y muchos todavía tienen ese pensamiento. Y aquí la palabra de Dios nos dice claramente que confesar con tu boca y creer en tu corazón son los requisitos fundamentales para tener una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Por supuesto, eso tiene que ver con un entendimiento de mi condición como pecador. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que nuestro Señor nos permite hacer un borrón y cuenta nueva. Y cuando nosotros a veces nos ofenden, no nos olvidamos, ¿cierto? Nos cuesta dejar pasar una falta. Mira lo que hace el Señor. El Señor dice: ya, yo voy a volver a tener misericordia, pero aparte de eso voy a sepultar todas tus iniquidades, todas, incluso aquellas que nadie conoce, todas, porque el Señor te ofrece el perdón hoy día mismo. Y lo dice: lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo más profundo del mar, ahí donde es imposible que haya vida, en lo más profundo del mar. Bueno, eso es básicamente lo que hace el Señor con nosotros, y por eso nos permite ser una nueva criatura, porque dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo como un nuevo nacimiento. Y es como la palabra que se ocupa en ese momento es metanoia, cambio de mente. O sea, voy para allá, no, ahora voy en el sentido totalmente contrario. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estudiar en esta mañana. En los próximos minutos vamos a dividir el texto de Colosenses capítulo 3, básicamente relacionado con las características de esta vida cristiana, de esta nueva vida. Porque muchas veces se nos olvida y nos estamos dando cuenta que esta semana tuvo un problema con una vecina, o un vecino, o con un familiar, y resulta que vengo a la iglesia en este momento y no he pedido perdón ni a Dios, ni a Él, no he arreglado las cosas. Este texto que vamos a estudiar hoy día nos viene a recordar el caminar que nosotros debemos llevar como cristianos y nos enseña a la vez qué cosas son necesarias, qué ajustes son necesarios hacer para poder tener los resultados y las características que dignifiquen una nueva vida en Cristo. Por supuesto, entendiendo que lo pasado, como dice, pisado es, queda en el pasado, y acá el texto que leíamos, Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por supuesto, si nos arrepentimos. Después, en nuestra lógica diaria, pecaminosa, muchas veces débil,
carnal, porque no alimentamos nuestra vida espiritual, caemos, pecamos, pero tenemos a Jesucristo, un abogado, el mejor de todos, como dice también 1 Juan, y nos ofrece la confesión y el perdón. Y muchas veces ni lo hacemos. Entonces, este texto que tenemos acá nos viene a recordar todas estas cosas. De que no puede haber una noche en la cual nos acostemos sin ponernos a cuenta a nuestro Señor. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo pienso en mi abuela. Por la gracia del Señor se fue con Él. Pero ella se fue en el sueño. A los 52 años. La mamá de mi papá. Entonces, yo tenía 1 año. No recuerdo. Pero sé que se fue con el Señor. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? Entonces, estos textos que vamos a leer el día de hoy nos reafirman, primero que nada, entender qué es lo que es una nueva vida en Cristo y después qué cosas hacer, qué implica y cómo alimentarla. Así que vamos a hacer algo que a mí siempre me gusta hacer en mis prédicas, es leer el texto. Mientras más Biblia y menos que hable yo, mejor. Así que voy a leer en voz alta para que ustedes sigan con la lectura, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. No sé si te hace sentido a ti que son cosas que deberían ser normal en la vida cristiana. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en nuestras reuniones familiares, con nuestros amigos, incluso amigos de la iglesia, la palabra de Dios está perdida. Incluso no sé si te ha pasado que tú tomas una posibilidad de abrir la palabra, estudiarla un poco más y comentas a otras personas y ni siquiera te ponen atención o pareces como el raro del lugar. Y eso no debería ser. ¿Qué es lo que abunda muchas veces en nuestras conversaciones? El deporte, el clásico que pasó, o la noticia, o la pandemia, o lo que sucedió. Y resulta que la palabra de Dios está por allá. Oye, ¿sabes qué? Yo aprendí esto hoy día en la Biblia, que lo quería compartir. Sí. ¿Y tú leíste la Biblia? No, es que yo tengo otro modo, yo escucho. Entonces, este texto que tenemos acá nos viene a reafirmar
cosas que son como de perogrullo, como diría uno, que deberían estar en nosotros, pero Él las vuelve a recalcar. Habla de de que dice, por ejemplo, al final, cantando con salmos, dice con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cántico espiritual, y tenemos la oportunidad acá, un día domingo, donde los hermanos se preparan con alabanza y ni siquiera nos animamos a cantar a veces. No digo que sea el caso de nosotros, acá nuestra iglesia se caracteriza por cantar. Y ojalá algún día pronto sin la mascarilla para poderlo escuchar a todos ustedes. Ahora, si viene resfriado, hermano, póngase la mascarilla, sí, por si acaso. Bueno, en todo caso, el consejo es el de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir en primer lugar en los primeros 4 versículos de Colosenses capítulo 1 al 4. Entendiendo mi nueva vida. Es muy necesario que entendamos algo fundamental. Si somos hijos de Dios, en primer lugar, hemos resucitado con Cristo. Y eso es lo que nos dice inmediatamente el texto. Si pues habéis resucitado con Cristo, y al tiro inmediatamente continúa todo el deber, la lista de cosas que debemos hacer. ¿Qué es lo que podemos entender con sepultado o dice resucitado con Cristo? Pero si yo no estuve en la resurrección. Mira, volvámonos un poquito más antes al capítulo 2 de Colosenses, sin perder nuestra lectura. El capítulo 2, versículo 12, por ejemplo, dice, del 12 al 15, dice, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, bueno, leamos el 11 mejor, porque es más claro. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Ahí lo explica claro, ahí lo aclara. Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Por eso leíamos al principio, si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Por supuesto, esto no quiere decir que estamos condenados a la muerte eterna en el infierno, como todas las personas que no han creído en Jesucristo. Es una verdad. No podemos maquillar el mensaje, porque Cristo no lo hizo. Quitándola, dice, esa acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces somos partícipes de Cristo en su resurrección por el poder de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que debemos entender en esto. Entendiendo una nueva vida, la nueva vida que tenemos en Cristo, hemos resucitado con Cristo. Y en segundo lugar, como una consecuencia natural, que es lo mismo que menciona este mismo versículo 1, volviendo al capítulo 3, dice, buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto? Que mi interés deben ser las cosas espirituales. No digo que haya cosas seculares que no te interesen, imposible. Estamos inmersos en un mundo, debemos ser responsables con nuestro trabajo, hay lugar a la entretención. Pero si yo me vi todas las series de Netflix durante toda la semana, todas las noches, y no abrí la palabra de Dios por ni un momento, o sea, ahí estamos hablando de un desbalance terrible, que nos va a hacer desnutridos espiritualmente. Entonces, mi interés debe ser las cosas espirituales. Y vayamos al Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. ¿Ese es nuestro deseo? Ve la pregunta. ¿Es tu deseo estar en la presencia del Señor? Entonces, ¿por qué no te reúnes con tus hermanos cuando todos están reunidos? Pregúntatelo. Si hay un grupo de gente reuniéndose, ¿por qué yo no estoy? Por supuesto, estoy trabajando a lo mejor, por supuesto, estoy acostando a los niños, por supuesto. Pero me afecta un poquito que haya otro grupo de gente buscando a Dios, que son mi familia espiritual, y yo descolgado de todo eso. Te animo con mucho amor a que busques las oportunidades que siempre se están dando en nuestra iglesia para reunirse. Hasta por internet nos reunimos los varones. Así que le hago la invitación a todos los varones que nos acompañan. Pero esto es muy sencillo, no estamos inventando nada difícil, porque aquí la misma palabra dice, el mismo salmista habla, dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ahí. Dice, prefiero estar a la puerta de tu casa que en las moradas de maldad. Ese es una motivación que nos da. Entonces, si nosotros seguimos la lectura acá, acabamos de decir que entendiendo mi nueva vida, he resucitado con Cristo. Versículo 1 dice, pues habéis resucitado con Cristo. Y luego dice, mi interés deben ser las cosas espirituales. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ¿qué pasa? Que cuando, un ejemplo práctico, mi trabajo me absorbe. Mi trabajo está con muchas complicaciones. Y no sé cómo voy a dar la cara en 2 o 3 semanas más. A mí me pasó, a principios de agosto, empezamos súper mal en nuestro trabajo. Pero mal, o sea, no le quiero dar detalles. Nosotros hacemos mantención de ascensores y lugares donde habían 2 ascensores no funcionaba ni uno, problemas que había que importar equipamiento de fuera, del extranjero, tremendos problemas que había que dar la cara y somos responsables, si no perdemos el cliente. Tenemos un servicio de mantenimiento mensual. Imagínate, a ti te falla el internet y ahí estás llamando para que te arreglen y ¿qué pasa? A nosotros nos llaman comunidades, hay dinero involucrado, muchos problemas. Y yo siempre veo a mi papá orando y rogándole a Dios todas las mañanas y he aprendido que esa es la manera. Y ¿saben qué pasó? Decidí no complicarme. Vamos a vivir cada día, le decía a los técnicos, si llega la solución funcionará, pero yo no me voy a complicar, voy a seguir haciendo mis cosas. No quiero que esto afecte mi día a día. El Señor sabe por qué me hace pasar por esto. Pasó el mes de septiembre y no se solucionó. O sea, perdón, el mes de agosto y no se solucionó los problemas. Llegó, de un equipo específico, llegó una tarjeta que trajimos de España, muy cara, la instalamos con el cliente y no funcionó. ¿Y en qué queda? No, debería haber funcionado inmediatamente. Bueno, el Señor sabrá por qué. Me hizo pasar por muchas cosas. Pero ¿saben qué? Aprendí cosas que no tenía idea y que tuve que aprender a la fuerza. Pero yo le dije al Señor, Señor, vamos a salir de esta, pero vamos juntos. Como cuando Moisés decía, si tu presencia no va a ir conmigo, no. ¿Cierto? Y se solucionó y pude darle testimonio al administrador de la gloria de Dios, de lo que había pasado, porque fue bien medio así como... Uno no habla de milagro en la parte electrónica, en estas cosas, pero uno tiene que llegar a las soluciones. Y la verdad que no está en mí. Y yo lo sé, y pude compartir de eso. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Podría haber sido mi afán no dormir. Podría haber sido transmitir mi pena, mi pesadumbre. Pero no, decidí no perder el gozo. ¿Y quién nos dice eso? Pablo, cuando nos dice regocijados. Otras veces digo regocijados. Cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba, quizá podemos discutir si estaba en una cárcel o estaba en una casa encerrado, pero estaba privado de libertad. Y él te mandaba a regocijar. Y nosotros, un problema así nos tira para abajo. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Que tengo que gozarme en la adversidad. Todos debemos aprender que nos podemos gozar. Y
y también ser sensible a los detalles que el Señor está haciendo en esos momentos en los cuales te está haciendo sufrir. Puede ser una enfermedad, puede ser tu trabajo, puede ser una relación familiar, ponle el nombre que tú quieras. Pero si tu interés está en las cosas espirituales, vas a poder entender, porque al final el texto nos habla de hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces acá estamos hablando de algo profesional. Yo le estoy hablando de algo netamente profesional. Pero el Señor está presente. No lo podemos dejar apartado del Señor. No puede ser que estas paredes, estas puertas de la iglesia sean un borrador que la próxima semana vuelvan a escribirnos en nuestra memoria. No, allá afuera es donde se vive la vida cristiana. Y eso es lo que tenía muy claro el salmista cuando decía: mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sería esto para nosotros como una aplicación? Orar consistentemente a Dios. Pasar tiempos de oración. Algunos hermanos incluso han optado por hacer alguna sala especial de su casa o de su patio, donde sea, para tener un lugar para orar tranquilo para Dios. Y por supuesto te recomiendo, cuando lo hagas, pongas tu celular en silencio para que nadie te interrumpa. Pero ora a Dios consistentemente. Te lo digo porque lo más probable es que si no lo haces, te venga alguna muy dura y no tengas otra escapatoria que llorar a Dios y así aprender, porque a mí me ha pasado. Propónete leer la palabra de Dios. Es nuestro manual. Si no conocemos la palabra de Dios de tapa a tapa, a veces uno dice: no, pero es que yo puedo leer el libro tanto. Perfecto, estudiemos. Pero hay algo súper especial cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, desde el primer capítulo hasta el último, como que te hace un panorama, y al principio te van a quedar muchas dudas, pero cuando lo haces ya una segunda vez, te van entrando cosas que aprendiste antes, porque así es nuestra memoria, nuestros músculos están en base a la práctica. Pienso yo en el instrumento que toco, que es la guitarra. Si yo me dedicara a ejercitar, sería espectacular. No estaría aquí, hermano. Se lo digo al tiro. No. Hay técnicas para avanzar en el instrumento, tanto sea cualquier instrumento musical, pero todas tienen que ver con la repetición y con ir aumentando la frecuencia en la cual se van efectuando esas repeticiones. Pero todo es repetición. Y en la vida cristiana, ¿por qué no va a ser igual? Distinto, perdón. ¿Por qué va a ser distinto? Tenemos que aprender. Tenemos que abrir la palabra, repetirla. Por eso le enseñamos a los niños los versículos. ¿Y nosotros? ¿Por qué no nos aprendemos algún versículo? Entonces yo te desafío a que te propongas leer la palabra del Señor. El 1 de enero voy a partir leyendo la Biblia en un año. No, pues parte al tiro. No, pero es que no he leído, no importa, parte del día que te corresponde. La aplicación del celular, YouVersion, o Mi Biblia, está en español, te permite tener un plan de lectura. Te va recordando en tu correo, en tu celular, las notificaciones. Lee la palabra de Dios. Y si lo haces con un amigo, con un compañero de la iglesia, le puedes preguntar: ¿ustedes creen que la vida cristiana se vive sola? No somos lobos solitarios, para nada. Por eso siempre ten el deseo también de, cuando venga alguien que no conocemos, acercarte, saludarlo, darle ese calor, ese amor. Y busca la comunión con otros creyentes. Invítalo. Tuvimos este fin de semana fiestas patrias, tuvimos un día viernes y un día lunes. Yo te pregunto, ¿invitaste a algún hermano en la fe a tu hogar a compartir en un contexto distinto? Chuta, no. Bueno, próximo feriado, hácelo. En el paseo que vamos a tener en la iglesia el día 10 de octubre. Vamos. No, es que yo no voy a esas cosas. ¿Por qué? Tenemos una linda oportunidad. Es que no tengo transporte. Hay hermanos que Dios los ha bendecido con 2 vehículos y te pueden llevar. En otra ocasión el hermano Leonidas Martinangeli nos ha acompañado con una micro. Los hermanos que tienen furgones. Es que no me gusta molestar. ¿Por qué? Si somos una familia espiritual. Debemos contar los unos con los otros. No
No es nada raro decirle a un hermano, yo vengo el día jueves y me quedé sin transporte. Vamos, yo te voy a dejar. Si acá lo importante es ser edificado. Sé de muchos hermanos que hacen eso. Y algunos se van vacíos en su auto porque tienen esa posibilidad y no lo pueden hacer. Y nadie lo aprovecha. Estamos claros que estamos viviendo un contexto súper distinto al pre-pandemia, donde no hay locomoción, pero esas mismas cosas se conversan acá, porque somos una familia espiritual. Ya. Luego, también, aparte que me interesen las cosas espirituales, los versículos 3 y 4 nos dicen una verdad fundamental, que nuestra vida está escondida con Cristo. Dice el versículo 3, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tremendo privilegio, hermano. Tremendo privilegio. En ese momento, con cuerpos glorificados. Esta verdad se complementa con lo que dice Juan, capítulo 10, 27 al 28. Juan capítulo 10, 27 al 28. Este es un versículo que aprendemos siempre en los discipulados. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Aquí está hablando Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo. Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, esto se complementa con lo que dice Colosenses, que nuestra vida está escondida con Cristo. Y otro texto que siempre me gusta mucho, que es Romanos 8. Vayamos allá. Romanos 8, 38. Y esto lo escribe acá para contarnos una verdad importantísima. Romanos 8, dice 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Porque soy bueno? No. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Listo. Y nos quedamos con que somos los más ganadores. Pero no, lee lo que dice el texto. Dice, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó y dio su vida en sacrificio para rescate nuestro. Entonces, estas tres cosas que nosotros aprendemos acá en estos primeros 4 versículos, entendiendo mi nueva vida, he resucitado con Cristo, tremendo privilegio. Mi interés tienen que ser las cosas espirituales y nuestra vida está escondida en Cristo para ser glorificados juntamente con Él. Versículos 5 al 9, en segundo lugar, nos dicen, luego de entender nuestra nueva vida, ¿qué pasa con la vieja? Debemos entender que hay que hacer morir la vieja vida. Haciendo morir la vieja vida. Y eso es lo que nos dicen los siguientes versículos que están acá volviendo a nuestro texto en Colosenses. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por supuesto que queda como unos restitos ahí de suciedad que a veces nos cuesta sacar. Y aquí lo menciona. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice claritamente, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No digamos presente. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cualquier cosa que ponemos en el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Aparte de eso, acá nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Te recomiendo cuando leas esto, porque lo puedes repasar en tu casa, por supuesto, ojalá lo hiciera. Con un diccionario busca cada significado de todas estas palabras. ¿Qué es lo que es la avaricia, por ejemplo? Y ve, chuta, a veces he sido avaro. ¿Para qué hablar del enojo? De la blasfemia, mira, palabras deshonestas, mentira. Satanás es padre de mentira. Pero una mentirita blanca es algo chiquitito. No. Gracias a Dios que tenemos el perdón. Gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que es el único justo. Y Él se puso delante de nosotros. Ahí Romanos, por ahí 5, habla completamente de la justificación, que todo depende en Él. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, haciendo morir la vieja nueva. 2 consejos que te puedo dar para pasar quizás esta. ¿Dije cuál? La nueva vida. Bueno, volvamos. ¿Quieren volver al primero? Volvamos al primero entonces. Ya. Los que me conocen saben que soy un poquito disléxico, así que ustedes entienden, ahí saquen sus conclusiones. Por eso prefiero que la Biblia hable, no yo. Ya, dice, 2 consejos que les puedo dar en cuanto al pecado recurrente, porque muchas veces volvemos a nuestra vieja vida, por supuesto. El principio que está en la palabra de Dios, fundamental. Sustitución. ¿Lo has escuchado alguna vez? Vamos a Efesios 4, 25 al 32. Un poquito antes ahí de Colosenses, Filipenses y antes Efesios 4, 25. Efesios 4, 25 dice, mira lo que está diciendo el versículo 24, que tiene mucha conexión con lo que estamos hablando. Dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado en Dios a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, los versículos 25 al 32 nos habla del principio de sustitución que llamamos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ahí está, sustituye. No puedes decir y ponerte en tu mente, ya, voy a dejar de mentir. Me quedo ahí y sigo esperando. Así. No, eso no funciona. Tengo que, dice acá, hablar verdad. Tengo que cambiar esa mentira que sale de mi boca por la verdad. Cada uno con su prójimo. Tengo que ser intencional. No, que me sale natural. ¿Has visto a gente que le sale natural mentir? Y digo, pero ¿cómo no te das cuenta si no soy tonto? O sea, ¿por qué me mientes? Yo tenía un amigo que era así. Ya no voy a hablar de él porque lo quiero mucho. Después le se da la mano roja a la oreja. No, es increíble. Cámbialo por la verdad. Dice acá. Entonces, sigamos. 25. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Airaos? Pero no pequéis. Ya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué te va a decir? Te vas a enojar. Pero no te vayas nunca a acostar con enojo, con algo que no has solucionado. Esto es súper importante. Nuestros hijos saben, por ejemplo, o la gente en la cual tenemos influencia, que para nosotros es fundamental la oración antes de acostarnos. Yo lo vi en mis padres, no es porque estén acá, pero sabía que ellos oraban todas las noches. Y eso me enseñó mucho. Y acá dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ese es un principio fundamental para los que se van a casar, los casados, o los que no están casados también. Porque el sol sobre vuestro enojo no se puede poner. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes de que te duermas y se acabe tu día, ponte a cuenta. No, es que ya no viene, hermano. Un WhatsApp, un mensaje, algo. Soluciona las cosas. La palabra de Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. El otro, no importa. En lo que dependa de ti, en lo que dependa de mí, estemos bien con todos.
no, pero es que no cae. No, con todos. Porque depende de mí. Por eso, lo que aprendíamos, parece el jueves, del perdón, Dios nos deja la iniciativa a nosotros. ¿Ya? Por eso anda y tú arregla las cosas. Y después dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Viste que no lo deja ahí solamente? Le dice, trabaja pues compadre. No es así la cosa. O sea, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, te la pone más difícil. O sea, que ya que estás robando para ti, no, ahora trabaja tú, pero no solo para ti, sino para el otro que está padeciendo necesidad. Siempre el paso extra nos propone el Señor. O la extra milla, como se llama. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. No, pues que este hermano es bueno para criticar, pero puede cambiar. Uno ha tenido que aprender a decir las cosas con amor, siempre. Y ese es el desafío que tenemos en la palabra de Dios, de no ir y tirarle la caballería. Oye, que tenéis la guitarra muy fuerte, papá. No le ponga distorsión, hermano, muy fuerte. Algo que podamos hacer siempre que corresponda a la edificación de las personas, que levante el ánimo, a fin de que, dice, dar gracia a los oyentes. O sea, si tenemos un problema con las palabras corrompidas que salen con nuestra boca, nos dice claramente qué es lo que debemos hacer la palabra del Señor. Y dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso tiene mucho que ver con lo que leíamos de que nada nos puede separar, porque somos sellados por el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes de eso, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Qué bueno que no lo deja hasta ahí nomás, porque nos dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te perdonó Dios a ti? A mí, ¿cómo me perdonó? Bueno, ahí tienes la medida. Así debes aprender a perdonar. Así que no quiera nadie enojado conmigo, hermano, por favor. Nadie de nadie. Por supuesto que yo no puedo seguir la misma vida que llevaba antes, ahora que he conocido de Dios. Por supuesto, como yo les decía antes, no quiere decir que no vamos a pecar jamás. Eso no. De hecho, el mismo 1 Juan nos dice, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero qué bueno tener 1 Juan 1:9. De memoria de nuevo. Siempre lo pregunto cuando paso por este versículo. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 1:9? Exacto. A ti que estás en YouTube, ¿qué dice 1 Juan 1:9? ¿Ves? Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que ese sea tu ejercicio diario. No, es que yo estoy ahí con las pesas. No. 1 Juan 1:9. No puede faltarte en tu día. Pablo lo tenía muy claro. No Pablo Rodes, no sé. Pero Pablo, por ejemplo, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que tenemos. Cuerpo de muerte. Entonces, ya haciendo morir la vieja vida. Y ahora nos pasamos luego que entendíamos esa nueva vida, ahora nos vamos a revestir de la nueva vida. Eso es lo que dice los versículos 10 al versículo 14 de nuestro texto. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
también perdonarlo, también hacerlo, dice, vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, si te quedó alguna duda, el amor es el vínculo perfecto. Entonces, revestirse quiere decir, renovando tiene que ver mucho con a medida que vamos haciendo, es como una acción. Vamos caminando en nuestra vida cristiana y vamos entendiendo, a medida que vamos entendiendo, nuestra mente se va renovando, nuestras actitudes ya no van a tener que ser las mismas, porque vamos siendo renovados. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que dice después? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no podemos quedarnos en el mismo estado, debemos ir avanzando y renovando. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Las prédicas en YouTube. ¿Qué es lo que me va a hacer cambiar? La enseñanza de la iglesia. ¿Cuánto de esta prédica, cuánto vas a retener? ¿El 20% quizás? Si anotaste, si lo repasas, perfecto. No. Pero esto es vivo, esto es verdad. La palabra de Dios es viva, es verdadera y es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra, te pone ahí como un espejo. Entonces, si no pasas tiempo, no vas a cambiar. Si no pasas tiempo con el Señor, no vas a renovar tu mente. Es lo único que lo hace. Porque te podemos tener un discipulador, ¿cierto?, que esté encima de nosotros. Leíste los versículos, leíste la Biblia, pero ¿quién hace el cambio? El Señor, el Espíritu Santo, a través de cuando paso tiempo con Él. No es magia, pero está clarito el camino. Y aquí los versículos que acabamos de leer nos dan las características que deben haber en un creyente nuevo. Entrañable misericordia. ¿Cómo soy? ¿Soy misericordioso o no? Benigno, humilde, manso, paciente, soportándoos unos a otros. No, que a Él... Con Él no. ¿Ah? No, pues hermano. No puede ser así. Perdonándoos unos a otros. Y ya, si te queda alguna duda, el amor es el vínculo perfecto. Y esta es la hoja de ruta. Quizás tú podrías tenerlo ahí anotado. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos acá con la humildad? Yo soy el más humilde de todos. No, ahí ya la embarraste. No. Y el amor es el vínculo perfecto. Y estos ejemplos, por supuesto, que lo encontramos en Cristo. Él sí podía decir: aprended de mí que yo soy manso y humilde. Ahora, en cuarto lugar, versículos 15 al 17 ya concluyendo, y algo que yo he aprendido que es muy importante en nosotros, que debemos buscar la gloria del Señor y no la nuestra. Eso es fundamental y está acá en este texto. Versículos 15 al 17 dice: y la paz de Dios gobierne, dice, en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuánto nos cuesta ser agradecidos, hermano? Hay un himno que dice: cuenta las cosas, las bendiciones que el Señor te da. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Cristo te da. Dios te manda más. Lo vamos a cantar, Pablito, el próximo año, para que lo saque. Dice una tremenda verdad, dice, porque cuenta las bendiciones que el Señor te da. Porque muchas veces estamos contando todas las penurias que estamos pasando, pero los detalles hacen la diferencia. Siempre digo, los detalles hacen la diferencia. Busca la gloria de Dios en lugar de la tuya o la mía. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez que entiendo cuál es mi posición en Cristo, aprendo a dejar esa vida vieja atrás y me revisto de la nueva vida porque tengo el ejemplo de Cristo, y por supuesto estaré más enfocado. Como consecuencia, que voy a tener paz
en la adversidad, te lo aseguro. Porque Cristo nos dice, en su palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tendré gratitud. La palabra morará en abundancia en mi vida. Y las cosas que hago, sea en mi trabajo, sea en mi estudio, sea en mi casa, van a ser en el nombre del Señor. Porque eso es lo que dice el texto acá. Y esto es, por supuesto, un muy buen termómetro, si estoy haciendo bien las cosas. ¿Cómo reacciono cuando viene la adversidad? ¿Cómo reaccionas cuando viene la adversidad? ¿Con paz o con aflicción? Bueno, quizás necesitas revestirte más de las cosas que aparecen acá, de la palabra del Señor. ¿Eres agradecido? ¿Te cuesta ver gratitud a Dios en las cosas que te suceden? ¿Conoces a tu Dios? ¿Pasas tiempo en la palabra? Y acá dice la palabra more en abundancia. O sea, en abundancia. Ahora hago las cosas en el nombre del Señor. Me gustaría concluir con las palabras de Cristo en Mateo 16. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿ya? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La verdad es que ser un discípulo de Cristo no es algo simple, sencillo. Por supuesto que tiene un costo. Y hemos estado estudiando durante estas últimas semanas del costo del discipulado. Hemos aprendido de qué tipo de discípulos no debemos ser y qué tipo de discípulos del Señor sí debemos ser. Si no has venido en las semanas que han pasado, te animo a que busques en YouTube, de la página web de la iglesia, están todas las prédicas. Pero en este momento también el desafío es hacer un discípulo del Señor. Y por supuesto tiene un costo y Jesucristo se lo dejó muy en claro a todos sus discípulos. Pero por supuesto yo te aseguro que ese costo vale la pena pagarlo. La salvación en Cristo, lo aprendíamos delante, no es gratis, tuvo un costo, es un regalo inmerecido, pero si queremos vivir una vida que agrada a Dios, te aseguro que va a tener costo. Por ejemplo, el costo de no acostarme a las 10 de la noche un día martes para orar con mis hermanos que están orando, por ejemplo. Podrá ser para ti un costo caro porque te levantas a las 4 o 5 de la mañana el otro día. Para otro que se acuesta en la noche quizás no es un costo tan alto. ¿Me entiendes un poco lo que te quiero decir? A veces, ¿qué costo tienen las cosas para nosotros? Pero para algunas personas, para algunos discípulos, en otros lados, el costo es la muerte. El costo es tener que andar traficando una Biblia. Entonces, para nosotros nos cuesta algo tan simple como ponernos de acuerdo, dejar el control remoto de lado y juntarnos a orar. ¿Me entienden o no? No quiero ser crudo ni rudo ni nada. Lo digo con mucho amor. Pero así en muchas otras cosas. Ponemos lo que nosotros creemos que nos afecta por sobre la gloria del Señor. Pero este versículo final, Cristo pone énfasis no en la decisión de seguirle a Cristo, sino en el costo que implica seguirle. Dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Todo esto imperativo. Niégase a sí mismo. Deja atrás la comodidad, el egoísmo o la autoidolatría. Que lo que para ti, lo que es tuyo es lo más importante. Es que mi niño, es que mi casa, es que mi todo. Tome su cruz, quizá una metáfora, porque los judíos habían visto a muchos morir crucificados. Era tanto por lo que dicen que tenían, ya no habían crucifijos, sino que los pegaban, los ponían en un árbol nomás, y ahí los crucificaban, porque era mucho. Pero ¿qué es lo que sí entendían ellos? Que eso implicaba lealtad hasta el final. Entonces también tome su cruz tiene que ver con eso, con ser leal hasta el final. Y sígame.
Y esto es un imperativo que es activo, constante. Persevera, persevera, persevera. Persevera, hermano. Seamos diligentes en seguir una nueva vida que glorifique a Dios. Te dejo un desafío. Lee el capítulo 4, ¿ya?, de Colosenses. Porque el 18 dice ahí, casadas estén sujetas a sus maridos. No, vayan al 4 directo. ¿Por qué? No, es que para que no me digan después que les voy a tirar. No, porque habla de la oración. Y es maravilloso lo que dice. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a terminar en oración. Señor Jesús, queremos alabar.